enfermedades que son las más frecuentes, que es la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Vamos a ver los exámenes de laboratorio que debemos de pedirle a los pacientes en los cuales estamos sospechando de una enfermedad reumática, que teniendo en cuenta de que es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune, ¿ok? Entonces el paciente va a presentar diversas sintomatologías que van a ser comunes a otras enfermedades. El paciente puede consultar por fiebre, puede consultar por pérdida de peso, pérdida de cabello, úlceras, etc. Entonces la sintomatología, los signos y síntomas que podemos encontrar en el paciente es múltiple. Igualmente, los hallazgos laboratoriales son muy floridos, ya que son enfermedades sistémicas. Podemos encontrar alteración en el hemograma, en sus resultados bioquímicos, en el examen de orina, etcétera. Presencia de reactantes de fase aguda, ¿no? Generalmente el paciente, hay una característica común, podemos decir, que presentan estos pacientes, es que muchas veces estas enfermedades se manifiestan como artritis. Entonces nosotros hay que evaluar al paciente desde el punto de vista de la artritis también, ¿no? Hay que evaluar qué tipo de artritis está presentando, si es una monoartritis o es una poliartritis, ¿no? Y el tiempo de duración del dolor articular o de la impotencia funcional articular que el paciente pueda estar ya presentando. Entonces, como regla general, hay que tener en cuenta de que si tenemos una monoartritis aguda, lo primero que debemos pensar siempre, hasta que se demuestre lo contrario, es de que se trate de una artritis séptica, una artritis infecciosa. Generalmente cuando es crónica y es poliarticular, ya debemos de pensar más en lo que es una enfermedad autoinmune, reumática, ¿no? Inflamatoria crónica. Pues ahí, eso es lo que podemos ver en este cuadro, donde vamos a hacer el diagnóstico diferencial de los pacientes que vienen con artritis, dependiendo el tiempo de enfermedad, de la molestia de la articulación, el dolor, la inflamación articular, y si es monoarticular o si es poliarticular. Entonces, cuando nosotros sospechamos que es una artritis séptica, siempre vamos a pedir estudio de líquido articular. Se tiene que hacer una artrocentesis y hacer estudio de líquido articular, siempre que exista la sospecha de una artritis séptica. Cuando estamos seguros de que es una enfermedad inflamatoria, no infecciosa, generalmente no está muy recomendado la artrocentesis. Recuerden que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes generalmente son pacientes pues inmunodeprimidos. Entonces se prefiere evitar este procedimiento, ¿no? Con el fin de no causar una infección, ¿no? Por el procedimiento. Bien, entonces, ¿qué es el líquido articular o el líquido sinovial? Es un ultraplasma a través de la membrana sinovial y que también va a estar formado por la secreción de los sinoviocitos. Los sinoviocitos son células que se encuentran normalmente en el líquido sinovial. Entonces, esto va a dar lugar a un fluido viscoso que va a servir tanto como un lubricante de la articulación, así como también una fuente de nutrientes para el cartílago articular. Estas son las células que vamos a observar en el cartílago, en la articulación. Las dos células que están aquí en el centro son los sinoviocitos, que se parecen a las plasmáticas que tenemos en la sangre. Y el resto de células que pueden ver ustedes aquí a su alrededor son polimorfos nucleares y mononucleares, ¿no? Vemos neutrófilos, macrófagos, monocitos, linfocitos. Entonces tenemos que ver qué cantidad es normal de que existan este tipo de células y cuándo ya decimos que es patológico, ¿no? Entonces este es un extendido de un líquido articular observado al coloreado y observado al microscopio. Recuerden que estos sinoviocitos tienen la función de fagocitar y también tienen la función de lubricar y de nutrir al cartílago articular. Si vemos un líquido articular, hacemos el examen físico de un líquido articular, es de color amarillo pálido, es viscoso, es transparente, no forma coágulos. Los estudios que podemos hacer en el líquido articular son estudios tanto macroscópicos como microscópicos. Vamos a hacer el conteo de células del líquido articular, vamos a poder hacer tinciones, cultivos,
microbiológicos, en el caso sea necesario. Aquí en este cuadrito vamos a observar todos los valores de referencia de normalidad de un líquido articular sano, tanto en el examen físico, el examen microscópico y el examen químico del líquido articular. Acá quiero recalcar en esta parte del examen microscópico el conteo de glóbulos rojos y el conteo de leucocitos en el líquido articular. Aquí es por microlitro, ¿ok? No por mililitro, sino acá hay que cambiarlo a microlitro, por favor. Es un error que seguro de traducción del libro, ¿no? Este libro es el libro de orina y fluidos corporales de Brunsell, que se encuentra, lo pueden descargar de la página de Books Médicos, ¿no? Para los que tengan que exponer líquido peritoneal, líquido pleural, semen, en las exposiciones de la tercera unidad, pueden también tener en cuenta este libro, que es el libro de fluidos corporales de Nancy Brunsell. Bien, dentro del estudio químico del líquido articular, podemos evaluar en el líquido articular glucosa, proteínas, ácido úrico, lactato y lactato también. Entonces, conocer los valores normales del líquido articular me va a servir para poder saber cuándo estamos frente a un líquido articular patológico. Entonces, aquí tenemos todos los criterios para poder clasificar un líquido articular en séptico, inflamatorio, hemorrágico, ¿no? Generalmente en las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide y el lupus, el líquido articular que vamos a encontrar son de este tipo, el grupo 2 o el tipo inflamatorio. Si observamos un líquido articular de un paciente con lupus, por ejemplo, tiene estas características, ¿no? Dijimos que lo normal era un líquido amarillo pálido y, sin embargo, en el caso del lupus ya cambia su aspecto físico, ¿no? Aquí tenemos es un líquido articular blanquecino, lechoso. En el artritis reumatoide es un líquido articular amarillento, ¿no? Que tiene colágeno también cubierto por tejido fibrinoso. Esas son las características físicas del líquido sinovial en estos pacientes. También podemos identificar la presencia de cristales en el líquido articular. Un líquido articular sano normalmente no debe tener cristales. Entonces, este es un paciente con gota, por ejemplo, ¿no? Acá, utilizando una microscopía especial, que es la microscopía de luz polarizada, podemos identificar la presencia de cristales, ¿no? Aquí vemos en forma de agujas finas el líquido articular de un paciente que tiene cristales de urato monosódico. No todos nos comunicamos de... Bien, aquí también podemos ver en el centro de color celeste un cristal. Por ejemplo, este es un paciente que tiene condrocalcinosis y estamos observando un cristal de pirofosfato cálcico, ¿no? Y todo lo que vemos alrededor son polimorfos nucleares. Aquí también vemos un cristal de oxalato cálcico en el centro. Entonces, hacemos el diagnóstico que el paciente tiene una artritis por cristales.
Bien, con respecto, hasta aquí chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, doctora. Bien, con respecto a la artritis reumatoide, vamos a tener en cuenta que esta es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica de afectación multisistémica. El curso clínico de esta enfermedad es variable, puede tener periodos de remisión, periodos de exacerbación, periodos de recaídas agudas o crónicas. Entonces hay muchos factores que intervienen, ¿no? Factores genéticos, hormonales, factores ambientales que tienen que ver aquí para la aparición, para su desarrollo, para el comportamiento de su expresión clínica de esta enfermedad. Entonces, al igual que en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Ambas son enfermedades inflamatorias crónicas. Hay algunos criterios que vamos a tener en cuenta que están aquí, que no solamente son criterios laboratoriales, el diagnóstico debe ser integrado. Aquí también tenemos criterios clínicos, como por ejemplo el número de articulaciones que están comprometidas, ¿no? El tiempo de duración que tiene la afectación articular, etcétera, ¿no? Entonces, no se conoce todavía la causa de esta enfermedad, pero se sabe que ataca específicamente la membrana sinovial de las articulaciones, que va a producir una destrucción de la membrana sinovial, causa destrucción articular progresiva, va a producir incapacidad funcional, alteración obviamente de la calidad de vida del paciente a largo plazo. Sus manifestaciones pueden ser diversas, desde leves hasta formas agresivas. Pueden presentarse, como les digo, en periodos de remisión o periodos de exacerbación. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento precoz adecuado, va a mejorar obviamente la calidad de vida del paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esos son los criterios, los nuevos criterios propuestos en el año 2010 para hacer la clasificación de la artritis reumatoide, y vamos a ver que se basa básicamente en la presencia de sinovitis en al menos una articulación. Tenemos que descartar otras patologías que expliquen la presencia de la sinovitis. Vamos a ir dándole un puntaje a cada apartado, y al menos 6 puntos de los 10 posibles criterios ya clasificamos el diagnóstico. Entonces, acá tenemos que ver criterios también laboratoriales, como la presencia del factor reumatoideo, autoanticuerpos, como los anticuerpos anticitrulinados cíclicos. Tenemos también los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Si nosotros solicitamos un hemograma a estos pacientes, ¿qué esperamos encontrar en el hemograma de un paciente con artritis reumatoide? Pues como es una enfermedad crónica inflamatoria, muy probablemente podemos encontrar anemia. ¿Qué tipo de anemia caracteriza a esta enfermedad? Una anemia normocítica normocrómica, en la mayoría de los pacientes, no en todos. ¿Okay? Algunos pacientes que ya están con tratamiento o que tengan alguna complicación por el tratamiento, ya pueden presentar hemorragias, incluso gastrointestinales. En ese caso ya será una anemia de tipo microcítica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también, dependiendo del periodo en que se encuentre la enfermedad, en cuanto a los leucocitos, podemos encontrarlos elevados o podemos encontrarlos normales. Las plaquetas pueden estar elevadas, no porque hay una mayor producción por parte de la médula ósea, ¿no? Sino que es un proceso, debido al proceso inflamatorio, también se producen trombocitosis. Si es una artritis reumatoide de tipo síndrome de Felty, que es una artritis reumatoide agresiva, en ese caso es frecuente encontrar trombocitopenias. Dentro de los reactantes de fase aguda tenemos la proteína C reactiva, que es una proteína que se va a sintetizar en el hígado en respuesta al proceso inflamatorio, en respuesta a la producción de citocinas inflamatorias, especialmente la interleucina 16, y no es específica de la enfermedad, va a ayudar como una herramienta más para nuestro diagnóstico. No digo que no es específica porque, como ustedes ya hemos visto anteriormente mencionado, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda muy inespecífico. Puede estar presente en otras enfermedades como las que ustedes están viendo en este cuadro y en este otro, ¿no? Proteína C reactiva que puede estar presente tanto en enfermedades reumáticas como no reumáticas, ¿no?
Otro reactante de fase aguda utilizado es la velocidad de sedimentación globular. Entonces vamos a medir en una hora con qué velocidad sedimentan los glóbulos rojos del paciente. Entonces se toma la muestra en un tubo con anticoagulante, se colocan en estos tubos de Winthrop y se deja reposar de manera vertical en el lapso de una hora. Y medimos la velocidad a la cual ha sedimentado. Por ejemplo, si ustedes observan este dibujo, acá en la parte de abajo tenemos 8 muestras de 8 pacientes, en cual ustedes pueden observar que exista una mayor velocidad de sedimentación globular. ¿Me pueden decir? ¿Me pueden decir, chicos? ¿Qué logran observar? ¿Me escucharon? A ver, Rosy o Nimia. Sí, no. Doctora, la imagen, ¿Cuál te parece que tiene mayor velocidad de sedimentación globular? No sé, podría ser el 6 porque se ve en este caso color amarillento y el resto no se observa Ya, color amarillo. muy bien. Analí Llamo, ¿en cuál otro tubo te parece que tiene mayor velocidad de sedimentación globular? Sería en el 7 también, doctora. En el 7 no ha sedimentado casi nada. Perdón, en En el el cual 8. tiene mayor velocidad de sedimentación globular. Ya pasó una hora y ahora nos toca ver cuántos milímetros ha descendido el paquete de glóbulos rojos o la columna de glóbulos rojos. ¿En cuál se ve que ha sedimentado más? ¿En cuál de los 8 pacientes? En el 4. En el 4 ha sedimentado un poquito. ¿Y el 8? ¿No les parece que el 8 es el que tiene más? Sí, Tiene más En el 8 se ve más plasma, ¿no es cierto? Sí. Así que el 8 sería el que tiene mayor velocidad de sedimentación. Los normales, el 1, el 2, el 3, el 7, son normales. La velocidad de sedimentación globular es mínima, entre 0 a 15 milímetros por hora. Pero en los pacientes con artritis reumatoide generalmente está elevada. No solamente en estos pacientes, sino en pacientes con cualquier problema infeccioso o inflamatorio. ¿Por qué se produce un aumento de la velocidad de sedimentación globular? Justamente en respuesta a estas proteínas, al incremento en la sangre de estas proteínas de fase aguda. Entonces esto va a producir un aumento de la agregación de los glóbulos rojos. Lo que habíamos visto en la primera unidad como fenómeno de Rolleaus o formación de pila de monedas, esto es por el aumento de la velocidad de sedimentación globular. Porque están durmiendo. William Aldair, lee la diapositiva, por favor. Déjame. Ya eso. A ver, William Aldair está conectado, pero no está en clase. Me falta. Solís Ramos. O sea, yo estoy con descanso médico, estoy enferma, sin embargo, estoy cumpliendo con ustedes y ustedes no le ponen interés. Junior Villanueva Romero, lee por favor la diapositiva. Ok, doctora. Velocidad de sedimentación globular. Los valores normales en adultos menores de 50 años son de 0 a 15 milímetros por hora en hombres y 0 a 20 milímetros por hora en mujeres.
El valor de sedimentación globular se eleva 48 horas luego de iniciarse el proceso inflamatorio y se normaliza 10 días después de haberse terminado. También aumenta con la edad y en mayores de 50 años. Muy bien, gracias. Entonces, estos son los valores que se difieren un poco entre varones y mujeres, pero estos son los valores normales. La velocidad de sedimentación globular no es patognomónica tampoco de esta enfermedad, ya que como ustedes ven en este cuadro, puede aumentar o disminuir, o sea, alterarse en otras enfermedades diferentes a la artritis reumatoide. No es específica, es un marcador, es un reactante de fase aguda inespecífico. ¿Ok? Abigail, lee por favor. Ok, doctora. Tanto el PCR como la BCG tienen valor como indicadores de mal pronóstico en la artritis reumatoide, aunque los niveles de PCR se correlacionan mejor con la actividad de la enfermedad en artritis reumatoide. Al igual que la BCG, la PCR también predice la progresión radiográfica. Sin embargo, la progresión del daño articular se puede presentar a pesar de una disminución de los valores del BCG y el PCR. Ok. Por lo tanto, si es que están presentes, van a significar que la enfermedad va a tener un peor pronóstico. ¿Ok? A pesar que son marcadores inespecíficos, si es que están presentes, sí nos ayuda como con valor predictivo. Otro examen que vamos a pedirle al paciente es el factor reumatoide. El factor reumatoide es un autoanticuerpo, ¿no? Los factores reumatoides pueden ser anticuerpos de tipo inmunoglobulina, pueden ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o inmunoglobulina E. Estos anticuerpos van a estar dirigidos, o sea, van a estar atacando a la inmunoglobulina G, específicamente en su región constante de la inmunoglobulina G o en el fragmento FC de la inmunoglobulina G. El que generalmente se estudia en el laboratorio es el factor reumatoideo de tipo IgM, pero les repito, puede ser de cualquier tipo, puede ser IgM, IgG, IgA o IgE. El que estudiamos en el laboratorio es el de tipo IgM. Y sí sabemos que está dirigido contra un tipo de ellos, un tipo de la inmunoglobulina que es la inmunoglobulina G, específicamente en su fracción constante de la inmunoglobulina G. Igualmente, el factor reumatoide no es únicamente de la artritis. Cualquier otra enfermedad también lo puede alterar. Incluso hay pacientes sanos que tienen factor reumatoideo positivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si un paciente tiene un factor reumatoideo positivo, pero no tiene más criterios para artritis reumatoide, no podemos hacer el diagnóstico solamente con este resultado, ¿ok? No es específico, pero sí nos va a indicar un curso más agresivo de la enfermedad. Existen otras patologías como las que ustedes están viendo acá, que también cursan con presencia o positividad del factor reumatoideo. ¿Okay? Valeria, Yolanda. Sí, Por doctora. favor. Ok. Dice, los factores reumatoides no son específicos de la artritis reumatoide y pueden encontrarse en otras enfermedades e incluso en personas sanas. Su frecuencia aumenta con la edad. Solo el 30% de los sujetos con factor reumatoide tienen criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide. Muy bien. Esto por favor que quede claro, chicos, ¿ya? Lo que acaba de mencionar su compañera, que eso es pregunta de examen. Pedimos también a los pacientes otro autoanticuerpo que es mucho más sensible que el factor reumatoideo, pero no se usa mucho porque no está muy al alcance, porque es más caro, es el antipéptido citrulinado cíclico o conocido como anti-CCP.
¿ok? En el examen nada más les va a venir así, anti-CCP, ya saben que nos estamos refiriendo al antipéptido citrulinado cíclico, que es un conjunto de autoanticuerpos, ¿ok? Paulo, Gabriel, Sí, doctora. lee por favor. Antipéptido citrulinado cíclico anti-CPP. Se han detectado una serie nueva de autoanticuerpos asociados a la artritis reumatoide, factor antiperinuclear, antiqueratina y antifilagrina. Son dirigidos contra un residuo modificado de arginina, la citrulina. La estructura cíclica de este antígeno ha llevado a un consenso general para unificar esta serie de anticuerpos y darles el nombre de anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico anti-CPP. Para el diagnóstico de artritis reumatoide, esta prueba ha demostrado una sensibilidad variable entre 40 y 60%, apenas comparable con la del factor reumatoide, pero posee una especificidad muy alta, cercana al 95%. Cuando se combinan ambas pruebas, la sensibilidad puede aumentar hasta 99.5%. Gracias. Por último, para mencionar que hay una forma agresiva de la artritis reumatoide que se llama síndrome de Felty. Cuando hay síndrome de Felty es un paciente con una artritis reumatoide mucho más agresiva y que es característico encontrar en ellos trombocitopenia, anemia, neutropenia, esplenomegalia, que muchas veces, ¿no?, los hematólogos se ven obligados a descartar una enfermedad mieloproliferativa, ¿no?, o una afectación de la médula ósea por las trombocitopenias severas, ¿no?, pero es por la artritis reumatoide que presenta este paciente. Bien, otra enfermedad que también es importante saberla diagnosticar es el lupus eritematoso sistémico. ¿Okay? Para el lupus eritematoso sistémico tenemos otra serie de criterios, tanto criterios clínicos como criterios laboratoriales, inmunológicos específicamente. Como es una enfermedad sistémica, puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Vamos a encontrar en estos pacientes no solamente anemias de tipo normocíticas, normocrómicas, como en el artritis, sino que aquí también es muy frecuente encontrar anemias hemolíticas. Acá es más frecuente encontrar trombocitopenias que como encontrábamos, que es menos frecuente encontrar en los pacientes con artritis. Acá sí podemos encontrar mucho más afectación sistémicas, como neurológicas, como dérmicas, ¿no? Estos pacientes muy frecuentemente presentan el lupus cutáneo, pacientes presentan alopecia, úlceras orales, etc. Hay un compromiso sistémico. En estos pacientes, al igual que en los pacientes de la artritis, también podemos solicitar los reactantes de fase aguda. Si hacemos en estos pacientes una proteína C reactiva o una velocidad de sedimentación globular, podemos encontrarla también elevada, alterada. ¿Ok? Pero acá sí hay marcadores específicos que podemos pedirle a estos pacientes, que son los anticuerpos. Básicamente los que tenemos que recordar son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-ADN, los anticuerpos anti-SMIT y anticuerpos fosfolipídicos. También es muy frecuente en estos pacientes la disminución del complemento, de las proteínas del complemento. En estos pacientes encontramos hipocomplementemia. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso, primero en el hemograma de un paciente con lupus eritematoso sistémico, qué es lo que podemos encontrar. Nicole Pérez García. Pérez García, Sí, lee por doctora. favor. Ok. El lupus eritematoso sistémico en el hemograma se produce anemia normocrómica y normocítica en el 80% de los pacientes. La leucopenia es frecuente y constituye un criterio diagnóstico. El grado de leucopenia guarda relación con la gravedad del proceso. La linfopenia absoluta constituye un criterio diagnóstico y es más frecuente que la leucopenia. Aparece trombocitopenia de forma ocasional, constituye un criterio diagnóstico y obliga a descartar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Muy bien, gracias. Dentro de los anticuerpos que vamos a solicitar,
en primer lugar, no debe faltar, son los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares van a estar presentes en casi el 100% de los pacientes. Son muy sensibles. Recuerden que hay un grupo de pacientes que tienen artritis reumatoide con síndrome de Felty, que también son ANA positivos, ¿ok? Anticuerpos antinucleares positivos. Bien, ¿qué otros anticuerpos vamos a pedir? Los anti-ADN. Los anti-ADN nos sirve básicamente no solo para el diagnóstico, sino también para identificar la actividad de la enfermedad. Cuando hay actividad, es un marcador de actividad y nos va a servir para hacer el seguimiento de la enfermedad y está presente siempre que el paciente tiene compromiso renal. En las nefritis lúpicas también está presente los anti-ADN. También podemos evaluar los anti-RO o estos ya no son ANAs, sino son ENAs, que son anticuerpos contra los antígenos nucleares extraíbles, que están presentes en el lupus como también en el síndrome de Sjögren. Los anti-SMIT también son anticuerpos que tienen una buena especificidad, también es un ENA, tienen especificidad para el lupus, pero no nos indican actividad de la enfermedad. ¿Cómo podemos evaluar los ANA, los anticuerpos antinucleares en el laboratorio? Existen básicamente dos formas. Una forma de hacerlo es mediante examen de ELISA o también lo podemos hacer mediante la inmunofluorescencia indirecta. Aquí lo que ustedes están viendo en su pantalla es la técnica de inmunofluorescencia. Generalmente se usa para esta prueba como sustrato, utilizamos células que ya nos lo da la casa comercial. Generalmente se utilizan células epiteliales obtenidas de carcinoma de laringe humano, que nos va a ayudar a poder evaluar esta fluorescencia al incubarla con el suero del paciente. Al haber presencia de estos anticuerpos antinucleares, vamos a ver este color fluorescente utilizando el microscopio de fluorescencia, que es un microscopio especial. Entonces, este color verde manzana claro que están viendo ustedes, eso nos indica que hay fluorescencia positiva. Entonces, además de ver si hay o no la fluorescencia, que es lo que buscamos, también tenemos que evaluar cuál es el patrón de esa fluorescencia. Entonces, ustedes están viendo acá, por ejemplo, el color verde manzana más claro se encuentra en el centro de las células. Esto se denomina un ANA positivo patrón nucleolar. ¿Por qué nos interesa ver el patrón de la fluorescencia? Porque eso nos va a ayudar a hacer nuestro diagnóstico diferencial. Cuando veamos este patrón nucleolar, debemos pensar en esclerodermia, en polimiositis. Aquí tenemos otra forma de fluorescencia. Este es un ANA positivo, pero acá es un patrón de fluorescencia homogéneo, porque toda la célula tiene esa fluorescencia, ¿no? De manera homogénea. Esto es muy frecuente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, también en pacientes con enfermedad mixta del tejido conjuntivo y el lupus inducido por fármacos. Si observamos al microscopio este tipo de inmunofluorescencia, ya vemos que es un patrón diferente. Aquí vemos un patrón moteado grueso. Si encontramos este tipo de patrón, tenemos que descartar, aparte del lupus, tenemos que ver también si el paciente presenta síndrome de Sjögren, artritis reumatoide. Acuérdense que la artritis reumatoide también puede ser ANA positivo, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, esclerodermia, etc. Y otro patrón, vean ustedes este patrón, la fluorescencia es mucho más fuerte en la periferia de la célula, ¿no? Por eso se llama patrón periférico o patrón anular. Aquí tenemos otras enfermedades autoinmunes por descartar, como la esclerodermia, tenemos la síndrome de Raynaud, etc. Entonces, de esta manera evaluamos utilizando inmunofluorescencia indirecta para evaluar este lupus eritematoso sistémico en relación al patrón de los anticuerpos antinucleares. También podemos ver, si hacemos un frotis de lámina periférica, podemos observar esto, ¿no? El fenómeno del lupus eritematoso sistémico. Al hacer un frotis de lámina periférica, vean ustedes esta imagen. Farro León, lea por favor. Buenas tardes, doctora. Ya. Lupus eritematoso sistémico, fenómeno lupus eritematoso, consiste en el hallazgo de células de lupus eritematoso en sangre periférica o mejor procedentes de MO, es decir, neutrófilos y a veces eosinófilos, que contienen inclusiones fagocitadas en forma de masas esféricas
homogéneas e hialinas de gran tamaño que desplazan al núcleo. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo una célula está fagocitando a otra célula. Y eso lo podemos ver en un frotis de lámina periférica en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Aquí también podemos ver lo mismo, una célula que está fagocitando el material de otra célula. O también podemos observar estas formaciones de llamadas rosetas que vienen a ser leucocitos, o sea, como una célula fagocita a otra y quedan restos de células, hay un conglomerado de glóbulos blancos, ¿no? Eso también es frecuente observarlo en estos pacientes, ¿no? Aquí les dejo cómo es que realizamos en el laboratorio la determinación cuantitativa, la determinación del factor reumatoideo. Podemos hacerlo de manera cualitativa o de manera cuantitativa. El factor reumatoide, aquí les dejo todos los pasos para que tengan ustedes una idea de cómo es el procedimiento para evaluar la presencia del factor reumatoide en el laboratorio, ¿no? Bien, entonces si les viene esta pregunta en el examen, ¿qué contestarían ustedes? Cualquiera puede participar. La C, doctora. La C, doctora. Ok, entonces recuerden que el que tiene una mayor especificidad es los anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos o cíclicos citrulinados, anti-CCP, no se olviden. Si viene esta pregunta, ¿qué contestan? ¿Cuál era el marcador que nos indicaba, los anticuerpos anti-ADN? Y asociado a complemento bajo, hipocomplementemia. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál? La D. La D, doctora. ¿Todos de acuerdo? La D, ¿no es cierto? Sí. Actividad de la enfermedad, acuérdense, anti-ADN indica actividad de la enfermedad. Esto asociado a complemento bajo es muy, muy característico de nefritis lúpica, especialmente nefritis lúpica. Entonces, así más o menos vienen las preguntas del examen de artritis reumatoide. Ya saben que tienen que, de hecho, tiene que venir preguntas sobre factor reumatoideo, anticuerpos citrulinados cíclicos, y de lupus eritematoso siempre viene nefritis lúpica. Y lean también reactantes de fase aguda. Bueno, todo lo que está aquí en la diapositiva, ¿no? No viene nada que no se les haya hecho. Bien, listo, chicos, muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Vuelvo a recalcar, por favor, que el examen solamente ingresan con su DNI, con su lapicero, su corrector, y solamente los alumnos que pertenecen al aula A. No se va a aceptar alumnos del aula B, C o D. Van a dar su examen según el aula a la cual pertenezcan, según el campus. Se les ha dado facilidades para que alumnos que no puedan asistir a las clases puedan asistir a otros grupos. Les he dado facilidades, pero para el examen no. Para el examen tienen que asistir al aula que les corresponde. No puede ser que pase lo mismo de la primera unidad, que porque llegue tarde no entro a dar mi examen en el aula A, sino entro a dar en el aula B o en el aula C. Esta vez ya no se va a permitir. Si en el momento de revisar los exámenes encuentro un alumno que no es del aula, ese examen se anula, no se revisa. Ya mandé correo también al respecto a escuela, que no voy a permitir este desorden. Acuérdense que en el examen anterior muchos alumnos se quedaron sin carpeta porque vienen alumnos de otras aulas y se llena el aula A con más de 60 alumnos y ya no había carpetas para los alumnos. Algunos lo dieron en mi escritorio y otros tuvieron que traer carpetas de otras aulas.
Y ustedes seguramente se acuerdan. Todo eso se lo he comunicado al director de escuela. Así que esta vez no van a entrar a dar examen de otras aulas. Cada uno respeta su horario. Esta vez ya no hay justificación que porque me hice tarde, profesora, déjeme entrar a otra aula. Y no se olviden que tienen que llevar su DNI, porque ahora tenemos que revisar también el DNI. ¿Ya, chicos? Listo, muchas gracias. Doctora, una consulta. En el caso de los días que tenemos cruce de horario, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que sí o sí asistir al aula que nos toca? Sí, al aula que les toca, porque si tienen cruce de horario no deberían estar llevando el curso. Sí, es que No se lo que les tiene pasa es por qué que cruzar el horario. Entonces, así como lo, piden permiso, me piden permiso a mí para entrar a otras aulas, también tendrán que pedir permiso a sus docentes para que puedan dar su examen, porque todos los cursos son importantes. Todos los cursos tienen el mismo valor. Esta vez no se está va a bien, permitir doctora. porque crean mucho desorden. Por favor, no quiero volver a repetir esto. Gracias.